Muy buenos días a todos, amados. El Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por esos preciosos himnos que nos hacen reflexionar en el inmenso amor de Dios, ¿verdad? La grandeza del amor de Dios, el amor incomparable de Dios por nosotros. Y es una bendición el poder entonar cada una de esas letras, de esos himnos que tienen una enseñanza teológica profunda y nos ayudan a meditar, a entender y a conocer la grandeza del amor de Dios. Le invito a que por favor abra su Biblia en Mateo capítulo 4. Vamos a ver los versos 12 al 17. Mateo capítulo 4, versos 12 al 17. Abra ahí su Biblia, por favor. Mateo capítulo 4, versos 12 al 17. Dice así la Sagrada Escritura. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Saliendo de Nazaret, fue a vivir a Capernaum, que está junto al mar en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Desde entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Señor, damos gracias en esta mañana por tu palabra. Y rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos ilumine y nos auxilie para poder entender el mensaje que ella tiene para nosotros. También que Él la aplique y nos transforme a la imagen de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador. Padre, que en este momento, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones puedan estar enfocados en tu palabra. Y que tú seas, que el Espíritu Santo sea el maestro que nos guíe a toda verdad. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden ocupar sus asientos. Muchas gracias a todos. Amados, estamos siguiendo una serie basada en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Y como ya dijimos en las primeras mensajes de esta serie, el propósito de Mateo en su Evangelio es demostrar que Jesucristo es el Rey Mesías prometido, el Salvador, ¿verdad? Demostrar que Jesús es el Rey Mesías prometido. Ahora, cada uno de los pasajes que hemos venido viendo, lo que Mateo hace es darnos evidencia tras evidencia que demuestran que Jesús es el Mesías, el Rey Mesías. Por ejemplo, vimos en el capítulo 1, versos 1 al 17, donde Mateo presentó la genealogía del rey, presentó los antepasados del rey, presentó que el rey David era un ascendiente de Jesús. Luego describió el nacimiento del rey en el capítulo 1, versos 18 al 25, ¿verdad? Luego vimos la adoración al rey cuando vinieron unos sabios a adorarle en el capítulo 2, versos 1 al 12. Luego vimos cómo el rey cumplió las profecías del Antiguo Testamento en el capítulo 2, versos 13 al 23. Luego Mateo nos presentó al heraldo del rey, ¿verdad? Al precursor del rey, que era Juan el Bautista, que vino a preparar el camino del rey en el capítulo 3, versos 1 al 12. Luego vimos el bautismo del rey en el capítulo 3, versos 3 al 17. Y finalmente, la semana pasada, vimos la victoria del rey sobre las tentaciones en los versos 1 al 11 del capítulo 4. El día de hoy vamos a llegar a la predicación del rey. Y ese es el título del mensaje de hoy, ¿verdad? La predicación del rey. El comienzo de su gran ministerio terrenal presentado desde la perspectiva del Evangelio de Mateo. ¿Ok? Y Mateo nos presenta aquí 3 sucesos que marcaron el inicio del ministerio del rey. 3 sucesos que marcaron el inicio del ministerio del rey. ¿Cuáles son
esos sucesos? Bueno, en estos versos vamos a examinar lo ocurrido con el precursor en la primera parte del verso 12, después con la profecía en la segunda parte del verso 12 hasta el verso 16 y finalmente con la predicación en el verso 17. ¿Ok? Vamos a empezar con el precursor en el verso 12. Fíjense, comienza diciendo el verso 12, cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado. O sea, Jesús escuchó la noticia de lo que había ocurrido con su heraldo, con su precursor, con aquel que había venido a preparar su camino. ¿Ok? Ahora, este evento es el que Mateo describe como que da inicio oficial al ministerio del rey. Da inicio oficial al ministerio de Jesús. Ahora, algo notable aquí es que Mateo no utiliza una conexión cronológica, o sea, Mateo no conecta este nuevo verso con lo anterior, ¿bien? Con lo que había narrado en cuanto a su bautismo y su tentación. No hay una conexión cronológica, una conexión de tiempo. Si usted lee el Evangelio de Mateo, si lee los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, pasan de la tentación al inicio del ministerio de Jesús en la región de Galilea. Pero, y esa es la bendición, Dios dio 4 evangelios, ¿verdad? Tenemos a Juan, que no es uno de los sinópticos, que es un evangelio que tiene una proyección diferente. Y por el evangelio de Juan sabemos que entre estos eventos que Mateo narra aquí, o sea, entre su bautismo, su tentación, y ahora esto que se narra aquí de que Juan fue apresado, ¿verdad? Transcurrió aproximadamente 1 año de tiempo, durante el cual ocurrieron muchos sucesos. Y usted puede ver esos sucesos en Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1, versos 19 al capítulo 4, verso 42. Ahora, y esto es importante para que usted lo entienda, ¿ok? Mateo no escribió su evangelio utilizando un orden cronológico, sino que Mateo escribió ese evangelio usando un orden lógico. Y el propósito de Mateo era demostrar que Jesús era el rey. Y se enfoca en ese propósito y por tanto su misión no es tanto narrar los eventos de manera secuencial, sino cómo esos eventos demuestran que Jesús es el rey Mesías. Bien, a este punto Jesús ya había convertido las aguas en vino en las bodas de Caná de Galilea. Ese fue su primer milagro. Recuerden, la tradición católica dice que Jesús había hecho milagro de niño. La Biblia enseña que su primer milagro fue el convertir el agua en vino. Luego, Jesús fue a celebrar la Pascua en Jerusalén y cuando vio a los cambistas haciendo negocio en el templo, él agarró y hizo un látigo y los expulsó del templo. ¿Sabe? Esa fue la primera purificación del templo que hizo Jesús. Muchas veces las personas no saben eso, piensan que hubo una sola purificación. No, hubo 2 purificaciones. 2 veces Jesús entró al templo y sacó a los cambistas. ¿Ok? La primera está ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 15, ¿verdad? Usted ve ahí que Juan narra que Jesús entró al templo y sacó a los cambistas. Y eso ocurrió al inicio de su ministerio, no al final. Hubo otra después al final de su ministerio. Ahora, durante todo este año, Juan el Bautista y Jesús habían estado ya predicando ambos en el área de Judea, ¿ok? En la provincia de Judea. Para los que no conocen la geografía de Palestina, saben que Palestina está ubicada a orillas del mar, ¿verdad? Y en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, habían 3 provincias en el este. Estaba
Galilea, después estaba Samaria y después estaba Judea. O sea, Galilea al norte, Samaria en el centro y Judea al sur. ¿Ok? Jesús y Juan el Bautista habían estado predicando en Judea, que estaba en la parte sur de la nación de Israel. Les recuerdo nuevamente, la misión de Juan el Bautista era ser el precursor, el heraldo del rey. Recuerden, les expliqué que se acostumbraba que cuando un rey iba a un lugar, se enviaba un heraldo proclamando, preparen el camino del rey, e incluso se preparaba el camino para que el rey pudiera llegar sin contratiempos, ¿verdad?, a donde él iba. El propósito de Juan el Bautista era ese, prepararle el camino al rey Mesías, a Jesús el Salvador, ¿verdad? Y usted ve, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, que Juan, desde que vio a Jesús la primera vez, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan estaba preparando el camino para el Señor. Y si usted va a Juan capítulo 1, versos 35 al 37, después de haber dicho 2 veces que Jesús era el rey esperado, Juan estaba con 2 discípulos y cuando ellos vieron a Jesús, Juan animó a sus discípulos para que fueran tras Jesús. Los exhortó para que ellos fueran a seguir a Jesús. Él les dijo, este es el Mesías, este es el rey esperado, este es aquel de quien yo he estado predicando todo este tiempo. Este es el rey que hemos estado esperando y él viene ofreciéndonos su reino. Vayan con él, síganlo a él, ¿verdad? Y a partir de ese momento, estos discípulos que habían estado siguiendo a Juan, empezaron a seguir a Jesús. Recordemos las palabras de Juan, que deben ser un mensaje para todo líder espiritual, todo creyente que tiene una responsabilidad ministerial en la iglesia, ¿verdad? Juan el Bautista, Jesús dijo que fue el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y Juan el Bautista, obviamente, fue el precursor del rey. Dios le dio ese gran honor, ese gran privilegio. Y él lo cumplió a la letra, al pie de la letra. Recuerden sus palabras en Juan 3:30. Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca y que yo disminuya. O sea, Juan el Bautista entendió que su misión como precursor del rey era preparar el camino y anunciar al rey, para que la gente siguiera al rey, no a él. Y ese debe ser el anhelo de todo líder espiritual. Nuestra misión es predicar a Cristo de tal manera que las personas empiecen a conocer a Cristo, a ver a Cristo y a seguir a Cristo, no que nos sigan a nosotros, ¿verdad? Pero ahora Mateo nos explica que Juan, el precursor del rey, había sido encarcelado. O sea, Juan estaba en una prisión. Y bueno, yo no sé usted, pero yo soy bien curioso, ¿verdad? Me gusta saber todo. Y sobre todo las cosas de la Biblia. ¿Quién y por qué Juan fue encarcelado? ¿Acaso Juan era un delincuente? ¿Verdad? Bueno, déjenme decirles, Juan el Bautista fue encarcelado por el rey Herodes Antipas, que era uno de los varios hijos que tuvo Herodes con las varias mujeres que tuvo. ¿Ok? Porque era una familia bien promiscua, por cierto. Así que era bien difícil saber de quién era hijo de quién y quién no, porque ahí todo el mundo se casaba con todo el mundo. Aquello era un desastre. Bien. Cuando Herodes el Grande murió, su reino fue repartido entre algunos de sus hijos. Bien. Y por designación del gobierno de Roma, recuerde, Herodes estaba gobernando porque Roma lo puso, y lo mismo ocurrió con sus hijos. Por designación del gobierno de Roma, Herodes Antipas fue nombrado tetrarca de Galilea y de Perea. Perea es otra provincia que estaba al otro lado de Jordán. ¿Ok? El término tetrarca es un término matemático que significa la cuarta parte de algo. Bueno, yo asumí, y esta parte, ¿ok?, que Herodes Antipas gobernaba una parte del reino de su padre, el territorio que había reinado antes Herodes el Grande, y que posiblemente fuera una cuarta parte de él. ¿Ok? Ahora, el punto que quiero hacer aquí al final de esto es que todos los Herodes,
todos los Herodes eran famosos por su crueldad, por ser hombres impíos y crueles. Y fue Herodes Antipas el que arrestó a Juan y lo encarceló en las mazmorras del castillo de Maqueronte, que está ubicado en la orilla del Mar Muerto, ¿verdad? Y la razón por la que Herodes envió a Juan a la cárcel, ¿sabe cuál es? Mateo 14, versos 3 al 4. Nada más la voy a citar hoy, no la voy a explicar, porque obviamente va a tocar después, ¿verdad? Pero ahí dice por qué Juan fue encarcelado. Mateo 14, versos 3 y 4 dice, porque antes Herodes había prendido a Juan y lo había atado, la traducción literal sería lo había encadenado y puesto en la cárcel. ¿Por qué razón? Por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. O sea, ¿cuál fue la causa por la que Herodes fue apresado? ¿Cuál fue su delito? Haber confrontado públicamente al rey Herodes por, escuche bien, seducir a la mujer de su hermano Felipe. O sea, este hombre sedujo a la mujer de su hermano y después repudió a su propia esposa para casarse con la mujer de su hermano. Ya le conté que la familia era un poco promiscua, ¿verdad? Ahora, el punto que quiero que entienda es que Juan el Bautista, siendo un profeta genuino, siendo un hombre de la palabra de Dios, predicó valientemente, ¿verdad? Él mantuvo una predicación valiente, mantuvo una integridad ética, bíblica, y confrontaba a los hombres con su pecado, fueran reyes, fueran simples peones. A él no le importaba. Juan simplemente expuso públicamente a Jesús, predicó a Herodes, expuso públicamente a Herodes ante todo y lo confrontó con su pecado y le dijo, ¿sabes qué? No te es lícito lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo es un pecado serio delante del Señor. Y esto nos demuestra obviamente que necesitamos hombres como Juan el Bautista. Hombres con valor, con coraje, que estén comprometidos a predicar la verdad a cualquier precio. A cualquier precio. ¿Sabe? No siempre es fácil predicar la verdad. No es siempre fácil predicar con fidelidad. ¿Por qué? Porque cuando usted predica la Biblia con fidelidad, enfrentarse al mundo, enfrentarse al sistema del mundo, enfrentarse a las corrientes del mundo, el mundo automáticamente se convierte en enemigo. De hecho, la Escritura dice que los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Y Jesús dijo, si a mí me han perseguido, a ustedes también lo van a perseguir. Ser fiel a la verdad trae problemas, ¿verdad? Trae conflictos con el mundo. Juan el Bautista había sido encarcelado simplemente por predicar la verdad y por confrontar a los hombres con su pecado. ¿Ok? Pero esa era su misión, esa era su tarea como precursor del rey. Así que hemos examinado lo ocurrido con el precursor. Él estaba en la cárcel y ahora vamos a analizar la profecía cumplida en los versos 12 al 16, la segunda parte. Fíjense, en el verso 12 dice al fin, ahí después de lo que habíamos leído, dice que Jesús regresó a Galilea. ¿Lo ve conmigo o no? Jesús regresó a Galilea. O sea, según el Evangelio de Juan, su tiempo de preparación en Judea había terminado. ¿Ok? Su tiempo de preparación en Judea había terminado. Ahora, recordemos ahora que la familia de Jesús se había establecido en Nazaret de Galilea. ¿Recuerda eso, verdad? ¿Recuerda cuando Jesús nació en Belén de Judea? Pero el ángel le anunció al padre de que Herodes el Grande iba a intentar matar al niño y ellos tuvieron que huir a Egipto. ¿Recuerda?
pero cuando regresaron supieron que había un Herodes reinando que era un criminal y entonces se fueron a otro lugar, ¿verdad? Fueron ahí a Nazaret en Galilea. Ese fue el hogar donde Jesús creció, donde Jesús vivió desde ese regreso hasta que tenía aproximadamente 30 años. O sea, Nazaret fue su lugar de residencia, era una aldea, ¿ok?, en la cual él residió por tantos años. Por eso a Jesús se le conoce como Jesús de Nazaret, ¿ok?, porque fue allí donde vivieron muchos años. Ahora, Jesús había estado con Juan aproximadamente un año, como dije ahorita, en Judea. Recuerde, Judea estaba al sur de Jerusalén. Y ahora era tiempo de regresar a Galilea, y Galilea estaba al norte. Recuerden que le expliqué, Israel está dividido por el río Jordán, ¿verdad? Y en la parte este está Galilea, Samaria y Judea. Ahora, Jesús hizo algo que los judíos no acostumbraban a hacer. Los judíos, usualmente, aun cuando iban a Galilea, para los judíos Samaria era un lugar despreciado. Decir samaritano era decir una ofensa, ¿ok? Entonces los judíos lo que hacían era que cruzaban el Jordán, iban por las otras provincias para llegar a Galilea. O sea, no pasaban directamente por Samaria. Sin embargo, por el Evangelio de Juan sabemos que en vez de hacer esto, Jesús sí atravesó Samaria. ¿Ok? Jesús atravesó Samaria y llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, donde primero él le predicó a una mujer samaritana. Recuerda esa conversación, ¿verdad?, que narra el Evangelio de Juan, Jesús y la samaritana, ¿cierto? Y luego él incluso permaneció 2 días en Samaria predicándole a los samaritanos. Usted puede ver eso en el capítulo 4 de Juan, versos 1 al 43. Allí está. Bien. Y esto demuestra que Jesús evangelizó a aquellos que eran considerados los más despreciados por los judíos, los samaritanos. Bien. Jesús fue allí y les predicó el evangelio. Y esto nos enseña algo, nos enseña la responsabilidad que tenemos nosotros de predicar el evangelio a todo el mundo sin hacer acepción de personas. ¿Ok? Sin hacer acepción de personas. Como dije, Jesús, que se había criado en Nazaret, regresó a su hogar. Pero, si usted ve el verso 13, comienza diciendo, saliendo de Nazaret. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue? Si él regresaba a su ciudad, ¿verdad? Bueno, déjeme decirle por qué se fue. Se fue después de que predicó un sermón a sus vecinos, a las personas que lo conocían, a las personas de su pueblo, los que lo habían conocido desde que él y sus padres llegaron de Egipto, ¿verdad? Donde él explicó que él era el cumplimiento de las profecías de Isaías, que él era el Mesías profetizado. Y usted ve, por ejemplo, en Lucas capítulo 4, versos 16 al 30, que la reacción de los vecinos primero fue, este no es Jesús, el hijo de José y María, el carpintero, ¿verdad? Y ahora dice que es el Mesías. ¿Sabe? Lo vieron como una blasfemia e intentaron lanzarlo de un risco. O sea, quisieron matarlo. Quisieron literalmente matar al Señor. No pudieron porque obviamente Él estaba en control de todo y en su providencia Dios permitió que Él saliera de entre ellos y no le pasara nada. Por tanto, Jesús ahora sale de Nazaret, que era el lugar donde estaba su residencia, el lugar donde Él había vivido por muchos años. Y dice aquí Mateo que Jesús se fue a vivir a Capernaum, que está junto al mar. Y obviamente se refiere al mar de Galilea. Y sabe, esta es la razón por la cual es importante que también aprendamos geografía, ¿verdad? Se da cuenta que si uno no conoce geografía, se pierde en todo esto porque uno no sabe dónde está cada lugar, ¿cierto? ¿Sabe? El nombre hebreo Capernaum significa aldea de Nahum. ¿Ok? Y lo más probable, lo que creen la mayoría de los mejores comentaristas, es que se le dio este nombre
por el profeta Nahum del Antiguo Testamento. Y esta aldea está ubicada en la orilla noreste del lago Kinneret, ¿ok? Llamado el Mar de Galilea. O sea, está en la orilla del Mar de Galilea. Y fue allí, en este lugar, donde ocurrió gran parte del ministerio público de Jesús. O sea, Jesús tuvo 3 lugares. O sea, hubo un ministerio en Judea, hubo un ministerio en Galilea. Bien. Capernaum, como aldea, era mucho más grande y más importante que Nazaret. Pero aparte de eso, era muy estratégica por su ubicación en el lugar que estaba. Se dice que todos los caminos pasaban por allí. Bien. Mateo dice que Capernaum está ubicada en la región de Zabulón y de Neftalí. O sea, recuerde, toda esta parte de lo que es Galilea, la provincia de Galilea, abarcaba los territorios que habían sido asignados a las tribus de Zabulón, Neftalí y Aser. En el Antiguo Testamento, cuando Josué conquistó la tierra prometida, recuerden que se asignaron tribus, a cada tribu se le asignó tierra, exceptuando la tribu de Leví. ¿Recuerda eso? Ahora, esta región de Galilea estaba asignada a estas tribus. Y específicamente esa área donde estaba Jesús estaba asignado a las tribus de Zabulón y Neftalí. Eran las tribus que vivían ahí. ¿Ok? Eran territorios asignados a tribus de lo que sería la nación de Israel. Y como dije, abarcaba más porque en esa parte estaba Aser, Zabulón y Neftalí. 3 tribus. Bien. Ahora, la provincia de Galilea, si usted no sabe, se lo voy a explicar, es la región más fértil de Palestina. Sabe que en Israel hay una parte que es desierto, ¿verdad? Puro desierto. Y que no es es bien inhóspita. Sin embargo, la provincia de Galilea es la región más fértil de Palestina. Y según el historiador Josefo, en esa época era una área geográfica densamente poblada. Se calcula que había 3.600.000 personas repartidas en unas 24 aldeas aproximadamente. ¿Ok? Además, como dije ahorita, era una área que se encontraba en medio, era atravesada por importantes rutas comerciales. O sea, gente que viajaba de diferentes lugares tenía que pasar por esa región. Y eso lo hizo muy estratégico porque empezando su ministerio ahí, las personas al escuchar el Evangelio y convertirse, eso hizo que el Evangelio se fuera extendiendo rápidamente y el conocimiento de Jesús se fuera expandiendo rápidamente a los lugares cercanos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué razón Jesús decidió regresar a Galilea? ¿Por qué razón Jesús salió de Judea donde estaba con Juan y decidió regresar a Galilea? ¿Acaso fue porque tuvo miedo de que Herodes también lo aprisionara a él? ¿O porque los líderes judíos ya le estaban haciendo oposición? No. Mateo da aquí la verdadera razón por la cual Jesús salió de de Judea y fue hasta Galilea. Mateo nos dice en el verso 14 que Jesús hizo esto para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región de sombra de muerte, una luz les resplandeció. Fíjense, los otros evangelistas no dicen esto. Pero Mateo registra aquí esto para demostrarnos algo que es muy importante, demostrarnos que todos y cada uno de los eventos en la vida del Señor Jesucristo, todo lo que el Señor Jesús hizo, estaba actuando en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Cada detalle de la vida de Jesús fue en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Mateo
ya nos ha mostrado que cada uno de los eventos en la vida de nuestro Señor fue controlado por la palabra de Dios. Y todo lo hizo en obediencia a la palabra, para cumplir las profecías. Jesús cumplió todas las profecías con relación a su primera venida. Y vemos aquí, obviamente, que Mateo dice que esto ocurrió, o sea, este trasladarse de Judea. Recuerden, por si no lo saben, ¿ok? Primero el reino estaba unido, después de que hubo 3 reyes, Saúl, David y Salomón. Después de Salomón, con el hijo de Salomón, Roboam, en vez de hacerle caso a los ancianos, le hizo caso a los jóvenes y el reino se dividió. Y las 12 tribus de Israel se dividieron en 2 reinos. Al norte estaba el reino de Israel con 10 tribus y al sur estaba el reino de Judá con 2 tribus, ¿verdad? La Benjamín y la de Judá. ¿Me sigue hasta ahí? Ahora, eso es importante porque en ese contexto estamos viendo ya algunas cosas que sucedieron y que ahora usted necesita conocer esto para poder entender por qué Mateo ve esto como una profecía y a qué se refiere cuando da esta lección. ¿Ok? Fíjense, Mateo enfatiza aquí que este ir de Judea a Galilea fue para que se cumpliera la profecía de Isaías, capítulo 9, versos 1 y 2. ¿Ok? Isaías 9, 1 y 2. Donde Isaías llama a esta región Galilea de los gentiles. ¿Sabe? Eso era una burla. Eso era una burla. Se decía así en tono de burla. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esa región territorialmente era parte de la nación de Israel. Era parte de la nación de Israel. ¿Bien? Pero hacía mucho tiempo que la población de esa región había comenzado a mezclarse con los gentiles. Algo que, si usted conoce la Biblia, sabe que para los judíos era sumamente despreciable. O sea, los judíos sabían, Dios les dijo que no debían mezclarse con las otras personas, ¿verdad? En el sentido de no debían casarse, las mujeres judías no debían casarse con gentiles. ¿Ok? Ahora, esas tribus que vivían en esta parte de la parte norte eran parte precisamente del reino de Israel, del reino del norte, y ellos fueron muy infieles a Dios. Cuando el reino se dividió, el reino de Israel, el reino del norte, las 10 tribus del norte, ni un solo de los reyes que tuvo el reino del norte hizo lo bueno delante del Señor. Ni uno solo. De los reinos del sur, del reino de Judá, hubieron varios que hicieron lo bueno y también hubieron unos cuantos que hicieron lo malo delante del Señor. ¿Ok? Pero de Israel, ninguno de los reyes hizo lo bueno delante del Señor. O sea, esas tribus del reino del norte eran conocidas por su infidelidad, por su rebelión, por su idolatría. Y es por eso que Dios permitió que en el año 722 antes de Cristo toda esa región fueran conquistadas por los asirios. Usted puede ver eso en Segunda de Reyes capítulo 18, ¿verdad? Versos 9 al 12. Y los asirios vinieron y se llevaron cautivo a los judíos, lo llevaron al exilio. O sea, vinieron, no solamente conquistaron, sino que ellos tomaron a los judíos y se los llevaron. Y los reemplazaron, o sea, reemplazaron las personas que vivían en ese lugar con asirios y con otras personas que no eran de trasfondo judío. Bien. Por 600 años, el área de Galilea, la región de Galilea, era mayoritariamente gentiles paganos. Eran personas que no eran judías.
eran gentiles paganos que no conocían al Señor. Eran incrédulos. En el año 104 a.C., hubo un hombre llamado Aristóbulo que reconquistó toda Galilea para la nación judía. ¿Y saben lo que hizo? Circuncidó a la fuerza a todos los hombres. Trató de convertir al judaísmo por la fuerza a todo el mundo. Pero usted sabe que cuando uno no tiene convicciones personales, a uno lo pueden obligar a hacer algo, pero si el cambio no es adentro, no sirvió de nada, ¿cierto? Porque el cambio tiene que ser de adentro hacia afuera, ¿ok? De adentro hacia afuera. Los galileos fueron forzados a convertirse al judaísmo y parte de lo que hicieron fue tratar de repoblar nuevamente el territorio con judíos, pero habían sido muchos años de influencia gentil. Habían sido muchos años de influencia pagana. Y eso obviamente hizo que la mayoría de las personas allí, en vez de convertirse realmente, seguían viviendo como gentiles. Eran gentiles de corazón, eran incrédulos de corazón, porque no había habido una transformación genuina en sus corazones. La mayoría de los galileos no conocía la ley de Dios. Y eran paganos de corazón, eran incrédulos de corazón. Por tanto, Galilea es conocida como un lugar de tinieblas espirituales. Por eso se dice que llegó luz a un lugar de tinieblas. ¿Ok? Galilea era un lugar de tinieblas espirituales, de oscuridad moral y espiritual, de ignorancia e incapacidad de conocer a Dios, que ignoraban la verdad, ignoraban la palabra. Y por supuesto también eran ignorantes e incapaces de cambiar su comportamiento. Vivían obviamente, como incrédulos. Y para Mateo, para el evangelista Mateo, el ministerio oficial de Jesús, del Rey Jesús, comienza precisamente cuando Juan el Bautista va a la cárcel y cuando Jesús inicia su ministerio de predicación en Galilea. Dice que allí fue donde brilló la estrella de la mañana. ¿Ok? Fue en ese lugar de gran oscuridad espiritual donde Cristo, dice Mateo, inició su ministerio de predicación. Tal como Isaías había profetizado 8 siglos antes, ahora los despreciados galileos, los judíos despreciaban a los galileos, estarían entre los primeros que escucharían al Mesías predicando el evangelio. ¿Ok? Así que hemos visto cómo el hecho de que Jesús fuera allí era el cumplimiento de la profecía. Y finalmente vamos a ver la predicación del rey. La predicación del rey. Verso 17. Dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar. Ahora, quiero que entienda algo. Recuerde, Mateo no narra este evangelio de forma cronológica, sino de forma lógica. ¿Ok? Jesús ya había estado predicando en Judea. ¿Bien? Pero su predicación no fue tan pública y constante como a este punto. Aquí Jesús salió públicamente y empezó a predicar de una manera que no lo había hecho hasta este momento. ¿Ok? Y esa predicación obviamente comenzó en esta área, en el área de Galilea. Ahora, si usted examina el mensaje de Jesús, se va a dar cuenta que el mensaje de Jesús y el de Juan el Bautista era idéntico. Si usted lee en Mateo 3, 1 al 2, ahí va a ver que el mensaje que predicó Juan el Bautista era el mismo mensaje
era la misma predicación que la que hizo Jesús, ¿verdad? Y era un mensaje muy sencillo. Fíjense, no era un mensaje complicado. El mensaje que estoy predicando a ustedes hoy tiene 3 puntos, ¿verdad? ¿Cierto? El precursor, las profecías y la predicación. Bien, el mensaje de Jesús y de Juan el Bautista tenía solamente 2 puntos. Primer punto, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Ese es el primer punto. Y recuerde quién está predicando aquí. El predicador más grande que la historia de la humanidad ha conocido. No existe un predicador más grande que Cristo. Spurgeon es llamado el príncipe de los predicadores, pero Spurgeon nunca podría compararse a Cristo. Hay muchos predicadores que han sido excelentes a lo largo de la historia, pero recuerde, aquí está predicando el predicador más grande que la humanidad ha conocido. Es Dios mismo hablándole a los hombres. Y su primera palabra es, arrepiéntanse. En otras palabras, este es un mensaje de Dios para toda la humanidad, para todos nosotros. Un mensaje sencillo, arrepiéntanse. Y el arrepentimiento es algo crítico. ¿Por qué? Porque el pecado trae juicio de Dios. El pecado interrumpe la comunión con Dios. Solo podremos tener comunión con Dios cuando nos arrepentimos, cuando confesamos nuestros pecados y cuando sinceramente venimos en sus términos. ¿Recuerda lo que dice el Salmo 51? Salmo 51, que es un salmo de confesión de David. Aquí tú amas la verdad en lo íntimo, ¿verdad? Y el salmista dice que al corazón contrito y humillado, Dios no despreciará. Sin arrepentimiento genuino no hay convicción genuina. Una persona no entiende el Evangelio hasta que no entiende su condición sin Cristo. Toda persona que ha nacido en este mundo, y eso lo incluye usted y me incluye a mí, toda persona que ha nacido en este mundo nace vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Y aun si usted fue educado en un lugar cristiano, y eso le garantiza ciertas ventajas, porque obviamente allí le van a enseñar la palabra de Dios y le van a inculcar principios bíblicos, y eso es muy importante, pero aun si vivió allí, usted no nació siendo cristiano. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Por tanto, toda persona, sin excepción, todos nosotros nacimos muertos espiritualmente, ciegos espiritualmente y en rebelión con Dios todos los días de nuestra vida. Éramos pecadores perdidos. Esa es la condición de todo ser humano sin Cristo, un pecador perdido. Puede ser muy bueno moralmente, puede ser una persona que hace buenas obras por fuera, pero al final eras un pecador perdido, irremediablemente, porque no había nada que tú pudieras hacer para salvarte. Porque la salvación, nuestra salvación, no es por obras, no es por méritos humanos, es solo por gracia y solo por fe. Bien, el puritano J.C. Riley dijo, observemos la primera doctrina que el Señor Jesús proclama al mundo. La necesidad del arrepentimiento es una de las más grandes piedras angulares que se encuentran en la base misma del cristianismo. Es una verdad que necesita ser inculcada en toda la humanidad, sin excepción, y que no recibe la atención que merece. El verdadero arrepentimiento, según Riley, no es un asunto ligero. Es un cambio completo de corazón
con respecto al pecado. Un cambio que se manifiesta en un piadoso pesar por el pecado, en una sincera confesión del pecado, en un completo abandono de los hábitos pecaminosos y en un odio duradero a todo pecado. Tal arrepentimiento es el compañero inseparable de la fe salvífica en Cristo. En otras palabras, las respuestas del hombre a la salvación que Dios nos ofrece en Cristo son el arrepentimiento genuino, el sentir dolor en nuestro corazón por haber vivido de espaldas a Dios, por haber blasfemado el nombre de Dios, por haber deshonrado a Dios, por haber hecho cosas que desagradan a Dios y que quiebran su ley. Y a menos que nos duela en el corazón y sintamos dolor por eso, a menos que entendamos que hemos vivido de tal manera que hemos sido hijos de ira, hijos rebeldes a Dios, no hemos entendido el Evangelio. Déjame decirte, quien piense que puede seguir a Cristo sin renunciar al pecado, en el mejor de los casos está muy confundido y en el peor de los casos ni siquiera es un verdadero creyente. No podemos vivir nuestro cristianismo con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Usted no es cristiano el domingo y mundano de lunes a viernes o a lunes a sábado. Ser cristiano significa que hay una transformación, un cambio en nuestros corazones que nos impulsa a vivir de una manera que glorifica a Dios 24 horas del día, 7 días a la semana. Y cuando una persona es cristiana entiende que en todo lo que hace está llamado a glorificar a Dios. ¿Sabe que Dios manda? Hechos 17:30. Hechos 17:30. Dios manda ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Así que esto es un mandato que Dios nos da a ti, a mí y a todo aquel que no se ha arrepentido genuinamente de sus pecados, para que nos arrepintamos, para que sintamos dolor por el pecado y entendamos que sin Cristo éramos pecadores perdidos. Y que ese camino que nos parecía muy bonito era camino de muerte, camino de condenación eterna. Ese es el primer punto del mensaje de Jesús. Arrepiéntanse. Si no se han arrepentido, hoy es el día de arrepentirse. Segundo punto en el mensaje de Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hermano, no puedo predicar esto completo, porque predicar sobre el reino tendría que predicar mínimo 1 o 2 mensajes más. Por tanto, voy a pasarlo simplemente por arriba. ¿Ok? El reino de Dios ha llegado porque el Rey ha llegado. El Rey Jesús estaba allí. Y donde está el Rey, allí está el reino. Jesús, el Rey Mesías, había llegado ofreciéndole el reino a los hombres. Fíjense, aquí está su mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. Bien. Él es el Rey y Él ofrece su reino. Pero ¿qué pasó? Los judíos esperaban a un rey Mesías político, uno que los libertara del yugo de la esclavitud de Roma, no uno que viniera a librarlo de la condenación por el pecado. Cristo vino ofreciendo un reino espiritual. Cristo vino ofreciendo un reino en el cual se libraría a los hombres de la condenación y de la esclavitud del pecado. La Biblia nos explica que la mayoría de los judíos no se arrepintió y rechazaron al rey. Rechazaron al rey. Mátale, crucifícale, no le queremos. Y lamentablemente mucha gente hoy rechaza al rey.
Él sigue ofreciendo el reino. Pero ¿dónde está el reino de Cristo hoy? Déjame decirte, el reino de Cristo hoy es un reino espiritual y existe solamente en el corazón de todos aquellos que reciben a Cristo por la fe. Tú y yo somos el reino de Dios. Los creyentes, donde quiera que estemos, somos el reino de Dios. Y nuestra misión es proclamar el mensaje del Rey para que muchas personas más puedan entrar a su reino. Cristo aún, el Rey aún, no está gobernando físicamente en la tierra. El Rey aún no está gobernando la nación de Israel y al resto del mundo, como sabemos que un día lo hará, porque la Biblia así lo dice. Cristo hoy gobierna en la vida de aquellos que se arrepienten de sus pecados y los reciben a Él por la fe. Pero quiero que entienda que Cristo prometió que un día Él regresaría. Y ese día Él vendrá a instaurar su reino de justicia y paz. Entonces no vendrá como siervo sufriente, vendrá como Rey de reyes y Señor de señores. Y todos sus enemigos van a sufrir las consecuencias de su rebelión y van a ser aniquilados en un acto que va a ser inolvidable. La Biblia lo describe en el libro de Apocalipsis y dice que ese día va a ser un día terrible, un día de venganza de Dios. ¿Ok? No sabemos cuánto tiempo tardará en consumarse el reino físico de Cristo. Sin embargo, su reino espiritual está tan cerca como que un pecador se arrepienta de sus pecados genuinamente y reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Cristo sigue ofreciendo su reino. Hoy nosotros estamos predicando el reino de Dios. Y si Cristo todavía no es tu Rey, tu Señor y Salvador, hoy es el día de tu salvación. Hoy debes arrepentirte de tus pecados y debes recibir a Cristo por la fe, porque es la única manera en que vas a tener vida eterna y vas a ser reconciliado con Dios. La Escritura dice que todo el que recibe a Cristo por la fe, en ese mismo instante eres trasladado del reino de las tinieblas al reino eterno de su Hijo inefable. Hoy, arrepiéntete de tus pecados y recibe a Cristo por la fe como tu Señor y Salvador, y serás salvo. Les invito a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque un día tu luz brilló en la oscuridad de nuestros corazones. Un día nosotros reconocimos que éramos pecadores perdidos. Y por tu gracia nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Cristo por la fe como nuestro Salvador y Señor. Y ese mismo día fuimos trasladados del dominio de las tinieblas al reino de luz de tu Hijo amado. Señor, te pedimos por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por nuestros gobernantes y por todos aquellos que todavía están en oscuridad. Señor, que a ellos también les resplandezca tu luz. Haz que sus voluntades respondan a ti. Sabiendo, Señor, que el poder de obedecer no está en nosotros, sino solamente en ti. En tu libre amor, que es el que nos permite amarte y servirte. Señor, úsanos como un instrumento para predicarles tu evangelio. Señor, que prediquemos no solamente con nuestros labios, sino también con nuestros testimonios. Padre, permítenos tener un mayor amor que antes por nuestro Señor Jesucristo. Que siempre estemos agradecidos con Él, porque su luz nos libró de la oscuridad en la que estábamos. Señor, haznos agradecidos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.